Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo y hermano pastor Guillermo Reyes. Espero que ya se encuentren bien todos en casita, descansando. Vamos a transmitir ahorita el estudio bíblico sobre la oración que estamos llevando a cabo. Yo les pido que tengan su Biblia, su cuaderno y un lapicito para estar escribiendo. Dios los bendiga a todos. Una vez más. Uh, Antes de iniciar, quiero decirles que les deseo una feliz Navidad el día de mañana, que la pasen en sus hogares, que se queden en casita, que estén tranquilitos, que cenen lo que tengan ahí con la familia, con los que viven bajo su techo y puedan estar en armonía. Tengan mucho cuidado con las reuniones en grupo, ya que están recomendando que no sean así. Y yo les pido que estén, pues, atentos en estos días tan difíciles. Sinceramente, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Veo que ya empezamos a transmitir y ahora vamos a poner un poquito de atención a este estudio sobre la oración, darle continuidad. Y yo espero que sea de edificación y que sea de ayuda a muchos de ustedes en, este, en crecer, en madurar y en sobre todo ver que estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios bien. Así que les animo a que sigamos atentos a este estudio, ya que tendremos unas semanas más en ello. Y vuelvo y les repito, mantengan su Biblia lista. Y yo, gracias a Dios. Hola hermanos, bienvenidos, hermanos Bustamante, hermanos Guevara, bienvenidos. Damos la gloria y la honra al Señor porque ustedes están presentes ya. Y gracias por su fidelidad a este estudio. Bien, yo quiero que abran su Biblia este día en el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 36 al 18. Solamente son unos cuantos versículos. Hechos capítulo 20, 36 al 38. Bien, bienvenidos una vez más. Disculpen, no sé qué pasó, se interrumpió, como que alguien estaba tratando de entrar y yo les pido que disculpen. Fue alguien que yo creo que quiso meterse, no sé, se interrumpió todo. Espero que me hayan escuchado. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 36 al 38. Esta es una porción bonita. De hecho, les quiero comentar que cuando empecé a leer hoy, me pasé leyendo casi todo lo relacionado con el apóstol Pablo, porque uno se entra en la lectura y uno quiere continuar leyendo. A pesar de que yo he leído la historia del apóstol Pablo, que es una de las historias que más me gusta, hoy me empapé de ello bastante. Pero doy las gracias a Dios y doy gloria a Dios porque es su palabra y es la palabra que nos edifica. Bien, amados hermanos, entonces en Hechos capítulo 20, verso 36 al 37 dice de la siguiente manera. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener un tiempo de meditación en todo lo que está sucediendo a través de estas lecturas bíblicas que vamos a tener. Te ruego, Padre Santo, que tú estés con nosotros en todo momento. Protege y bendice a mis hermanos que se estarán conectando y a los que ya están, Señor, y a las personas que van a ver este video también, Señor. Que este estudio sea edificación y que tú hables a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo ruego. Amén. Bien, amados hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo se estaba despidiendo de la iglesia para su partida a ir a su viaje a Jerusalén, donde sería arrestado y pasaría muchas situaciones difíciles y sería golpeado, maltratado, pues puesto preso, ¿sí? Y entonces vendría su traslado para llegar a Roma, donde sería el final de él, donde le pasaría mucho encarcelado y sufriendo por la causa de Cristo. Pero
Lo que yo quiero que veamos en estos versículos es algo interesante, especialmente en el verso 36. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, aquí viene lo bueno, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Ahora, noten ustedes que en este momento la oración es de una forma que su cuerpo estaba humillándose en la presencia de Dios. Al ponerse de rodillas, y el estar de rodillas es una forma de humillarse a Dios. Y dice, y oró. Entonces, oraron ¿por qué? Porque Dios le protegiese, porque Dios le llevase con bien, porque ya que se iba, los hermanos estaban todos ahí. Ahora noten que ahí estaban los hermanos según el verso 36, entonces hubo gran llanto de todos, o sea que había bastantes hermanos, ¿sí? Que estaban con él y estaban tristes, estaban llorando porque Pablo les había dicho que no los volvería a ver, o sea, les estaba diciendo ya una despedida prácticamente, que él se iría. Y cuando estas cosas pasan, hermanos, pues uno se llena de tristeza cuando alguien va a partir, sea que parta a la presencia de Dios, sea que vaya a partir a otra ciudad y no haya la esperanza de volverlo a ver. Y esto es lo que estaba pasando con Pablo. Entonces, ahora estamos viendo una situación diferente sobre cómo orar y por qué orar, ¿sí? Y con quién orar también. Mire, la enciclopedia de tópicos y concordancias de bosquejos bíblicos dice que el mayor número de referencias a una posición de oración, o sea, cómo orar, dice, a una posición de oración en el Nuevo Testamento es de rodillas. Aquí Pablo estaba de rodillas, ¿sí? Dice, indica también que en el Antiguo Testamento la mayoría y número de referencias que existen en el Antiguo Testamento es con las manos levantadas. Los hombres se postraban o parados y levantaban sus manos al cielo, porque sabían que Dios está en el cielo. Y levantar las manos es una señal bíblica que dice levantar manos santas, sin ira ni contienda. O sea, aquí no hay ira, no hay contienda, estas manos están limpias delante de ti, Señor. Es una expresión que se usaba en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, como digo, es de rodillas. ¿Sí? Y vamos a estar viendo eso hoy. Hoy vamos a entrar en este tema. ¿Sí? En cuanto al tiempo y el lugar, bueno, como ustedes pueden ver aquí, fue posiblemente en un templo, posiblemente en alguna casa de algún hermano que estaban todos con Pablo. Ese era el lugar donde ellos estaban, ¿sí? Y vemos que pues, no nos dice el tiempo, si era en la mañana, en la tarde o al mediodía. Pero ahorita vamos a ver asuntos como estos que nos conciernen. ¿Cómo debe de ser? ¿En qué tiempo y en qué lugar? Vamos a ver muchos detalles que nos enseña la Biblia y vamos a ver muchos ejemplos que también nos enseña la Biblia. Les he estado hablando yo de ejemplos, cómo uno debe de orar, por qué debe de orar y cómo debe uno de orar con mucho cuidado, con mucha humildad y sencillez ante Dios. Ah, en tiempo fijo, ¿sí? ¿Qué costumbres, esto es como una pregunta, qué costumbres en cuanto a la oración tenían los judíos? Bueno, los judíos, ellos oraban postrados, con las manos levantadas o de pie ante Dios, pidiendo más que nada, levantando sus manos a Dios. Pero mire, David, vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento. David acostumbraba a orar tarde, mañana y al mediodía. Él acostumbraba a orar a diferentes tiempos. El Salmo 55, versículo 17, si usted quiere ir allá conmigo, vamos a encontrar en el Salmo 55, 17, la expresión de David que dice, tarde y mañana y a mediodía oré y clamé, y él oirá mi voz. Tarde, pero interesante, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y dice, y él oirá mi voz. Él tenía la seguridad, David, que si era en la mañana o era en la tarde o era al mediodía, si él clamaba a Dios, Dios lo escuchaba. Y nosotros debemos de tener esa seguridad que Dios nos escucha. Cuando nosotros estamos orando, debemos de creer fielmente por fe que Dios nos escuche. Y eso lo vamos a ver más adelante con respecto a que aquí es donde se ejercita también la fe en la oración. Si cuando usted ora pidiendo con fe, déjeme decirle sinceramente, Dios va a hacer maravillas.
Ya hemos visto algunos casos en los días pasados de estudio que Dios daba respuesta a las oraciones de los hombres. ¿Sí? Ahora, este era David. Daniel, el profeta Daniel, oraba 3 veces al día, según dice Daniel capítulo 6, y lo quiero llevar allá a ustedes a Daniel capítulo 6, versículo 10, donde dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, su recámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Aquí él había escuchado que el rey había dado un edicto, había proclamado un edicto. ¿Sí? Entonces, Daniel, cuando esto lo supo, él entró en su casa, ¿sí? Y mire qué interesante, dice, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Ahora, para él tendría un significado, pues bonito, yo creo, maravilloso, de fe, de esperanza, de mirar, enfocarse hacia Jerusalén, porque sabía que allá estaba la tierra prometida o la ciudad de todos los judíos, ¿verdad? Y que el Dios de Jerusalén, el Dios que todos los judíos amaban, ahí se había presentado a ellos muchas veces y había hecho muchas maravillas. Entonces, esto estaba, Daniel, perdón, estaba en el exilio cuando habían sido llevados por Nabucodonosor, ¿sí? A Babilonia. Entonces aquí él oraba. Pero mire lo interesante, no es tanto que abría las ventanas de su cámara y miraba hacia Jerusalén, sino que dice que hacía, fíjese bien, se arrodillaba Daniel mirando hacia Jerusalén, dice, 3 veces al día oraba, 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él siempre tenía esa costumbre de orar así, mirando hacia Jerusalén. ¿Sí? Quizás su esperanza gloriosa de un día regresar a Jerusalén del exilio. Bien, veamos ahora un caso del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro y Juan, si ustedes se recuerdan allí en el libro de los Hechos, ¿sí? El apóstol Pedro y Juan dice que iban al templo a orar, ¿sí? Y cuando iban al templo a orar, podemos mirar inclusive que ellos sabían que en el templo tenían un tiempo, un espacio, no sé, quizá un tiempo donde ellos sentían estar a solas con Dios, buscaban ese lugar para que la manifestación de Dios fuese presente, quizá. Sabemos que Dios está en todas partes, pero ellos tenían esta costumbre, Pedro y Juan, e iban al templo, y dice el libro de los Hechos, que cuando ellos iban al templo a orar, mire la hora que era, a qué hora ellos iban al templo a orar. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, a la hora novena de la oración. Quiere decir que en el templo había oración. Cuando nosotros tenemos oración en el templo, qué bonito cuando vienen los hermanos a orar. Aquí dice que era la hora novena. Ahorita más adelante le voy a explicar un poquito sobre la hora novena. Pero mire, ellos iban al templo a orar. ¿Sí? Ellos iban al templo a orar, dice, era la hora novena de la oración. A esa hora tenían oración y ellos sabían y ellos iban a orar allá. Quizá con más hermanos, quizá con los demás apóstoles, pero Pedro y Juan sabían que tenían que ir al templo a orar. Ahora, también hay otro caso de Pedro en el mismo libro de los Hechos, ¿sí? En el Hechos capítulo 10, un poquito más adelante, quizá una o dos páginas enseguida, en Hechos 10:9, mire, dice, al día siguiente, mientras ellos iban, o sea, unas personas iban a buscar a Pedro, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Por aquí no era la novena, era la sexta. También ahorita voy a explicar un poquito sobre eso. Mire qué pasó. Pedro subió a la azotea a orar.
¿Por qué subió a la azotea a orar Pedro? Una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Quedará Dios que al subirnos a la azotea o al techo de una casa estemos más cerca de Él? No, no. Yo casi creo que en la casa donde Pedro estaba, porque estaba hospedado en una casa, creo que se llamaba Simón la persona en donde estaba hospedado, en esa casa, Pedro, estoy seguro que había mucha gente y él quería hablar con Dios, él quería tener un tiempo a solas con Dios. Entonces, ¿cuál fue el mejor lugar que él encontró? Dijo, voy a subir a la azotea y ahí arriba hablo con Dios. Si usted quiere leer la historia es maravillosa, va a encontrar el porqué. Pero es interesante que Pedro, dice aquí, que Pedro subió a orar, ¿sí? Pedro subió a orar para hablar con Dios, ¿sí? Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Qué interesante, en serio, son cosas que conmueven a uno. Allí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el verso 30, encontramos a un personaje no judío, ¿verdad? Un no judío, que él también nos da un ejemplo. Mire, el versículo 30 del capítulo 10, ahí mismo. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, él está ahora diciéndole a Pedro el por qué había mandado a aquellos hombres que iban para allá a buscarlo, que vinieran a la casa de él. Y aquí dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y pensamos, ¿no? ¿Quién será o sería ese personaje con vestiduras resplandecientes? ¿Pudo haber sido el Señor Jesucristo? ¿Pudo haber sido un ángel? Pero sabemos que era alguien que Dios había enviado para hablar con Pedro. Y si leemos la historia, nos encontramos con ello. Pero miremos lo interesante de esto. Este hombre Cornelio, un soldado romano, ¿sí? Temeroso de Dios, según las escrituras, está explicándole a Pedro. Dice, y estaba yo, dice, en ayunas. Ahora, es interesante que un hombre no judío está enfocado en el ayuno. Sí, estaba ayunando. Por él se lo hace saber a Pedro. Ahí sí lo puede uno decir. Usted no puede decir, o yo no puedo decir cuando estoy ayunando. O sea, quiero que sepan que estoy ayunando, ¿ok? No, eso no puede uno hacerlo. Pero él ya estaba hablando de días atrás que lo había hecho. Y él dice que estaba en ayunas, ¿sí? Entonces, como él estaba en ayunas, tuvo una visión porque él estaba orando. Ahora, posiblemente esto fue tan real, pero él quizá no lo vio más que como una visión, dice. Sí, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Hermanos, la oración a veces nos va a sorprender. Y pensamos que estas cosas ya no suceden y que no pueden suceder ya más. Déjeme decirle que sí puede pasar. Si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios conoce el corazón de la persona, su sinceridad, su santidad, su manera de vivir para con Dios. Este hombre era un hombre temeroso de Dios en toda la extensión de la palabra. Era un temeroso de Dios. Y nosotros debemos andar en ese temor siempre para con nuestro Dios y sobre todo cuando estamos orando. Debe de ser así. Tremendo personaje, Cornelio, sinceramente. Cornelio oró, dice, en su casa. Ahora, eso es interesante. Él no había ido al templo, no estaba en un palacio como Daniel, ¿sí? David quizá estaba en su palacio cuando oraba, ¿sí? 3 veces al día, pero este Cornelio dice que aquí ahora estaba en su casa, ¿sí? Y dice que a la hora sexta, perdón, a la hora novena, ¿sí? Eso vendría siendo como las 3 de la tarde, más o menos. La hora novena, según se declara aquí en Hechos 10:30. Un hombre que estudió bastante sobre esto hace comentario de que el Nuevo Testamento dice siempre el horario. El judío comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde su día.
¿sí? Entonces el reloj empezaba a las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora tercia o tercera eran las 9 de la mañana, de las 3 a las 9 era la hora novena. Le dije que quería explicar un poquito sobre esto. La hora sexta era el mediodía, que es para nosotros a las 12 del mediodía, ¿sí? ¿Ok? Y la hora novena eran las 3 de la tarde. Y eso es lo que más se menciona aquí. Para el judío devoto había 3 horas especiales para la oración, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Interesante, ¿sí? Tenían 3 horarios diferentes para orar. Ahora, no quiere decir que nosotros también lo hagamos a las 9, a las mediodía, a las 3 de la tarde. Quizá algunos podríamos al mediodía si es tu hora de lonche en tu trabajo, pero uno puede hacerlo temprano por la mañana. Y ahorita lo vamos a ver, que la Biblia también nos anima a que eso sea temprano. Podemos orar por la noche, podemos orar por la tarde. Vamos a ver varias maneras de orar y varias maneras como debemos orar, porque nosotros como hijos de Dios debemos de tener una relación con Dios. La única manera de que nosotros seamos escuchados por Dios es a través de la oración. Cuando usted ora, cuando yo oro, estamos hablando con Dios y Dios nos escucha. Dios siempre está presto para escucharnos. Bien, entonces, ¿cuándo orar? Hay que pensar eso. ¿Cuándo orar? ¿En la mañana, al mediodía o a las 3 de la tarde? No, en cualquier momento. Ahorita lo vamos a ver. Mire, podemos orar antes de tomar decisiones. A veces nosotros hacemos arrancadamente las cosas y no tomamos decisiones. No pensamos en que debemos buscar primeramente a Dios, sino que nosotros arrancamos y hacemos las cosas como nosotros querramos. Y después vamos en oración y le decimos a Dios, Dios ayúdame porque fíjate que tengo este problema, Dios mío, y nos vemos en el problema. Pero ya cuando estamos allá dentro del problema, pero antes de entrar en él, oramos, estuvimos con Dios hablando. Mire, vamos a ver en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién fue? Jesucristo mismo, el Señor. ¿Ok? Y cuando, versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermanos, hermanas, entendamos esto. Antes de tomar decisiones, Jesús nos pone el ejemplo. Debemos orar. ¿Sí? El Señor Jesucristo iba a tomar una decisión. Iba a escoger a 12 hombres para que fuesen sus apóstoles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Véalo bien. En aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó 5 minutos orando. No, no pasó 5 minutos, ni media hora, ni una hora. Mire qué interesante, pasó la noche orando a Dios. El Hijo hablando con el Padre, porque iba a tomar una decisión y él quería que la decisión que él iba a tomar fuese también la voluntad de Dios Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Son los apóstoles que nosotros conocemos bajo las Sagradas Escrituras. Hermanos, hay que orar cuando vamos a tomar decisiones. Siempre, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero siempre, si usted va a comprar un carro, ore antes de comprar el carro, hable con Dios. Si usted va a comprar una casa, ore con Dios, porque si no es la voluntad de Dios que usted vive en esa casa, no sabemos qué hay allí, no sabemos quién vive allí, no sabemos qué se practicó allí, no sabemos si verdaderamente le conviene y si la va a poder pagar o no. Lo mismo un carro, cualquier cosa que vamos a hacer. Jóvenes cuando van a tomar estudios y van a entrar a la universidad, piensen y oren primeramente hablando con Dios para que Él les revele exactamente qué es lo que ustedes deben de estudiar y para qué se van a preparar. ¿Sí? Hay que orar. Siempre que vamos a tomar decisiones, hay que orar. Debemos orar. Bueno, ¿cuándo orar? Muy bien. En el libro de Marcos, un poquito atrás de Lucas, en Marcos, capítulo 1:35,
Mire, el Evangelio según San Marcos en 1:35 dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Ese es nuestro ejemplo, Él. Él es nuestro ejemplo. Temprano en la mañana, el Señor Jesucristo se levantaba muy temprano y se iba a orar. Eso dice el verso 30, levantándose de mañana. A veces nosotros nos levantamos quizá a la carrera, porque nos quedamos dormidos, el despertador no sonó, o nos entretuvimos en el baño lavándonos, aseándonos antes de querer salir y ya nos pusimos a preparar un café y se nos olvidó y agarramos y salimos de repente corriendo. Yo creo que debemos orar muy temprano en la mañana para que Dios nos dirija, nos guarde, nos cuide, guarde nuestra salida y nuestra entrada, como dice la Biblia. Es un deber, hermanos amados. Somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios camina a este ritmo. No caminamos, como decía un hermano que muchos lo conocen, el hermano Ángel García, no andes como burro sin mecate. ¿Sí? No, no, no. Hay que irnos con la bendición de Dios siempre que salgamos. Tratemos de ser así, conociendo al Señor. Levantándose, siéntese, hínquese si puede en la orilla de su cama y dele gracias a Dios por la vida, por el día, por su misericordia, por su bondad, porque lo prospere en ese día, por las cosas que usted anhela que Dios haga en la vida suya. Los voy a llevar a los salmos ahora. Vamos a los salmos. En los salmos David nos enseña mucho, pero mucho sobre la oración. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a los salmos. Vamos a ir primeramente al Salmo 5. ¿Sí? En el Salmo 5 encontramos en el versículo 3 del Salmo 5 esto que dice así. Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí me podría pensar, y esperaré. Quiere decir que no va a hacer a la carrera. Se queda quietecito. Quédese quietecito un ratito. Espere en el Señor. Máximo si usted va a ir a algún lugar donde tiene algún compromiso que requiere de la presencia de Dios para que usted sea librado y salga bien. Sea lo que sea. Es importante. Salmo 63:1. Mire, en el Salmo 63:1 encontramos esto que dice así: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y airada, donde aguas no hay. Ay, qué interesante. Fíjese que cuando leo este versículo, me recuerdo de mi primer pastor. Mi primer pastor que yo tuve, gracias a Dios, un hermano tan lindo y está en la presencia de Dios. Él nos enseñaba coros de los salmos. Cantábamos siempre coros de los salmos. Él los escribía en una tabla grande, en un papel grande y nos los ponía y nos los iba cambiando y nos iba enseñando los coros. Qué bonito cuando cantábamos este salmo. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y airada, donde no hay aguas. Ahí está Dios. Ahora, esta es la expresión de David hacia nuestro Dios, pero lo que empieza diciendo el Salmo, de madrugada te buscaré. ¿Cuántas veces ha buscado a Dios de madrugada? ¿O usted se ha despertado en medio de la noche, a las 2, 3 de la mañana, y piensa, no, no puedo dormir, y se voltea para un lado y se voltea para el otro? A lo mejor Dios quiere oírlo, que le diga algo, que hable con él. Trate. De pronto Dios quiere hablar con usted. Inténtelo, ¿sí? Bueno, este es el Salmo 63. Vamos al Salmo 88. Yo quiero que ustedes vean que la Biblia nos enseña, y quizás usted se ha encontrado con todos estos pasajes y los conoce de memoria, y quizás hasta se sabe los cantos como yo, de los cantos que hay allí,
pero son para recordar este estudio de que debemos estar en la presencia de Dios. Mire, el Salmo 88:13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Mas yo a ti he clamado, Jehová. ¿A quién clama usted por la mañana? ¿A quién clama? Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Mi oración está delante del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Nuestra vida en Dios es maravillosa. Es maravillosa, hermanos. Ahora, bueno, si usted ora por las mañanas y todo está bien, si usted ora a cualquier hora también está bien, pero en la noche también debemos orar. Mire, en Lucas, ahora vamos otra vez al Nuevo Testamento. Eh, Va a aprender a manejar mucho la Biblia. Conmigo yo creo en ese aspecto, de que lo llevo y lo traigo para allá y para acá, pero tenga paciencia, porque usted aprende y yo también aprendo y a la vez recuerdo muchas cosas que están en la Biblia. Puede ser que Dios me hable en uno de sus pasajes y me diga, predícame esto el domingo, quiero que hables. Bien, en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice de la siguiente manera, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Yo creo que ni usted ni yo hemos estado toda una noche orando, si es que no hemos estado en una vigilia, pero solas nosotros con Dios, toda una noche orando, no, ¿verdad? Pero Jesús nos da ese ejemplo. De noche también podemos orar, podemos clamar al Señor por la noche, ya sea antes de acostarnos, antes de tomar la cena, o quizá en familia, tomados de la mano, o quizá usted a solas, postrado a la orilla de su cama, hablando con Dios. Es muy importante que nosotros pensemos cómo vamos a pasar el tiempo orando con nuestro Dios. Vamos, hermanos, no se desesperen en lo que estamos meditando y pensando. La oración es eficaz. La oración debemos nosotros siempre usarla para todo, ¿sí? Hay momentos en la vida, momentos de aflicción. El salmista nos enseña que en los momentos de aflicción de él clamó al Señor. En el Salmo 8:7, David expresa de esta manera. Salmo 8, versículo 7 dice, permítame, Salmo 8, versículo 7. Ok. Bueno, dice otra cosa aquí, no lo rectifique ese. Ya que no me gusta a veces a mí que se me cambien los números, pero bueno, así pasa a veces. Hay momentos de aflicción. Mire, por ejemplo, entonces ahora lo voy a llevar hasta Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 y versículo 23. Es de humanos equivocarse. ¿Eh? Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y sucedió, perdón, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En momentos de aflicción, interesante, en momentos de aflicción hay que clamar a Dios. Esto es lo que está diciendo el salmista. Hay que clamar al Señor, pero a veces nosotros no queremos inclinarnos, ni aunque estemos pasando por aflicciones difíciles. Se nos hace difícil a veces postrarnos ante el Todopoderoso. El pueblo de Israel clamaba a Dios, gemía porque sabían que ellos eran esclavizados y abusados, trabajados. Y a veces nosotros nos quejamos de que nuestros trabajos nos trabajan mucho, de que nuestros trabajos no nos pagan lo justo, pero no clamamos a Dios. No le pedimos a Dios, no le suplicamos a Dios que nos dé una ayudadita en esas cuestiones.
Mire, allí mismo en el capítulo 3, versículo 7, dice, y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Él conoce nuestras angustias, sí, pero Él quiere que nosotros le clamemos, porque Él dice, he oído. Dios nos escucha cuando estamos pasando por alguna aflicción, pero tenemos que venir a Él. El otro día le decía a una persona, yo estoy orando por ti, y estamos orando por ti, le dije de hecho, pero Dios quiere oírte también a ti, que tú le pidas, porque puede ser que yo estoy pidiendo por alguien, pero dice Dios, mira, tú estás tan preocupado por él que él ni siquiera se preocupa por él mismo. Cuando usted pida oración, usted también ore, ¿sí? Cuando esté en su aflicción, tráigala a nosotros para orar como hermanos, pero usted también ore, porque debemos orar los unos por los otros, dice la Escritura. Debemos clamar los unos por los otros en nuestras aflicciones, en nuestras angustias, en nuestras necesidades. Bien, Mateo 14, 19. Ahora vamos de nuevo al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento en Mateo 14, versículo 19. Ya estamos llegando. Miren, sí, Mateo 14, 19 dice así. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Solo tenían unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Y cuando él oró y bendijo los alimentos, se multiplicaron. ¿No le ha pasado a usted que a veces invita a alguien y dice, híjole, mira, alcanzar el alimento? Perdón. Bueno, ¿sabe qué tiene que hacer? Orar a Dios por los alimentos. Primeramente para que Dios los santifique y también para que los multiplique y alcance. Y a veces nos quedamos asombrados que alcanzó alimento para todos y algunos todavía hasta llevaron. Ellos aquí hasta recogieron después canastas de estos panecillos. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, dice la Biblia. Entonces, hermanos amados, tengamos esa fe y esa confianza de orar al Señor. Los quiero llevar ahí mismo en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mire una enseñanza que da el apóstol Pablo con respecto a esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, 4. Si usted sabe con su Biblia, pues lo encuentra qué bueno, pero lo que quiero es que vea esto. Si no, apúntelo y así usted podrá chequearlo después, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 dice así, y estamos hablando sobre el orar. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y dije que esto es por los alimentos. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se come, perdón, si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando usted ora, santifica sus alimentos. Cuando usted ora, le dice a Dios, bendice y santifica estos alimentos que vamos a tomar. A todos nos pasa. Si le ha pasado, no se preocupe, pídale perdón a Dios, que no oró y empezó a comer. Cuando vaya a tomar sus alimentos, pídale a Dios que los santifique y pídale a Dios que los bendiga y dele gracias. Dele gracias, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todos los alimentos de nosotros son buenos ante el Señor. Le animo que haga eso en las comidas suyas, en la mañana, al mediodía, en la tarde. No le dé pena, aunque esté en su trabajo, inclinarse un poquito y orar por sus alimentos, pidiéndole a Dios, santifícalos, bendícelos y provéele a todos mis hermanos y a mis seres queridos. No se olvide de los demás. Aunque Dios no se olvida de nadie, a todos nos da por igual.
Y entonces podríamos pensar, bueno, ¿esto es para qué oro? No, 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 pero para que se santifiquen los alimentos. Bien, ok. Ah, en Primera de Tesalonicenses, un poquito atrás allí de la primera carta de Timoteo, en los Tesalonicenses el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, en el capítulo 3, versículo 10. Mire, 3:10. ¿A qué nos debemos orar, dijimos? ¿Cuándo hay que orar? Bueno, aquí dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, dice, y completemos lo que falta de vuestra fe. Orando de noche y de día con gran insistencia. Está hablando el apóstol Pablo escribiendo aquí a la carta a los tesalonicenses que ellos deben orar así, o que él oraba de esta manera, orando, dice, de noche y de día con gran insistencia, con gran insistencia. El Señor Jesucristo nos enseñó parte de ello también, ¿sí? Quizá lo veamos más adelante en lo que estamos estudiando para la oración. Sí, ya estoy casi por terminar, amados hermanos, con esto, pero de día o de noche debemos orar, ¿sí? En todo tiempo, Efesios 6:18, un poquito atrás de Tesalonicenses. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con letra mayúscula en el Espíritu Santo, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted y yo debemos orar a Dios por todos los santos. Y cuando digo los santos, me estoy refiriendo a los hermanos en la iglesia. Porque acuérdense que somos santos delante de Dios. Y como santos que somos delante de Dios, debemos orar los unos por los otros. Ore por sus hermanos. Ore por aquellos que están pasando alguna situación difícil, que están enfermos, que están pasando por este problema ahorita del COVID. Debemos orar los unos por los otros por ellos, amados hermanos. Ahora, debemos orar así nomás a la ligera, no. Debemos orar siempre por ellos, siempre en todo tiempo. Mire, allí mismo en Primera de Tesalonicenses, perdón, adelantito, donde estábamos ahorita, en Primera de 5:17 es un pasaje conocidísimo, donde dice orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, o sea, siempre, sin parar si es posible, en todo momento, por todos los santos, como decía el otro versículo. Debemos orar, amados hermanos. La oración es muy eficaz y la oración es importante en la vida de nosotros. Amados, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos orando en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Están pasando muchas cosas. Algunos seres queridos nuestros se están enfermando. Otros estamos en riesgo. No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que Dios es fiel para con nosotros. Si usted permanece fiel, Dios es fiel también. Estemos orando. Oremos los unos por los otros. Yo les pido sus oraciones por mí mismo, para poder estar al frente de ustedes en esta congregación. En el nombre del Señor les pido sus oraciones. Y yo voy también por cada uno de ustedes. Vamos a terminar en este momento dando gracias por este estudio. La semana que entra tendremos el estudio. ¿Sí? Así que no se olviden, aunque al día siguiente vamos a celebrar el año nuevo, no se preocupe. Las cosas de Dios son más importantes. El crecer y el estar unidos en la oración es importante. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por cada pasaje que hemos visto, Señor, por cada tema que hemos tocado. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer en ello y a poner en práctica, Señor, las cosas que nos enseñas. Ruego por mis hermanos que están atendiendo a través de este medio, Señor, este estudio, que santifique sus vidas, que los guardes, que los provees, que los cuides en medio de esta pandemia, Señor. Guárdalos, mi Dios. Algunos han sido ya librados, otros, Señor, no sabemos qué será de nosotros, pero tú, Dios, que lo sabes todo, guárdanos, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que pasen una feliz Navidad con todos sus seres queridos. Quédense en casita con los suyos. No hagan cosas grandes para que no nos venga algo peor. Sujetémonos a las leyes terrenales, pero primeramente a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que descansen y tengan una buena noche. Bendiciones para todos.